En el banquete de mediados de otoño, un solo baile bastó para que mi nombre resonara por toda la capital y se ganara el favor del príncipe heredero. La envidia se apoderó del corazón de mi hermana mayor. Ordenó que me drogaran, dejando que un mendigo inmundo arruinara mi pureza. Sin que yo interfiriera, entró fácilmente al palacio oriental, mientras yo era entregado a ese mendigo. Una mujer sin castidad no tenía otro camino que elegir. ¿O prefieres experimentar la sensación de estar ahogada en una jaula de cerdos? Se burló. A pesar de todas sus intrigas, solo pudo convertirse en una consorte secundaria. En cuanto al mendigo con el que me obligaron a casarme, alcanzó un gran mérito colocándome en el camino de la gloria. Cuando ella regresó más tarde con falsa preocupación, prendió fuego a la casa y me quemó viva. Mi hermana mayor es la primera en estatus, ¿por qué deberías vivir mejor que yo? Cuando abrí los ojos, había regresado a la misma noche en que me drogó. Senanji me ofreció una copa de vino y sentí un ligero mareo que me recorrió el cuerpo. Entonces sonrió con una brillantez deslumbrante. Felicidades, hermanita. Con un solo baile has sacudido la capital. Solo entonces me di cuenta de que había renacido. Esta vez capté el desprecio y la malicia que brillaban en el fondo de sus ojos. Fingiendo ignorancia, extendí la mano para tomar la copa de veneno, agradeciéndole dulcemente. Luego, justo delante de ella, la llevé a mis labios y la vacié. Sin embargo, bajo la manga vacié el vino en silencio. Creyendo haber caído en su trampa, la sonrisa de Senanji se ensanchó. Calculé el tiempo y en el momento justo me tambaleé como un borracho, pidiendo permiso para descansar. Mantuvo su actitud de hermana ante la multitud, tomándome la mano con cariño e incluso instruyendo a su fiel doncella, Chen Yu, a acompañarme a las habitaciones de invitados en el patio trasero. Tal gesto le valió innumerables elogios de las nobles jóvenes que nos rodeaban. La hija de Sen realmente se preocupa por su hermana menor. Que la hija de una concubina asista al banquete de flores es una auténtica fortuna. Sin embargo, algunos se atreven a pasar por encima de Sen como si fueran sus iguales. Sus palabras elogiaron el corazón magnánimo de Senanji, mientras se burlaban de mí por ser simplemente la hija de una concubina que se atrevía a eclipsar a la hija legítima. Senanji solo sonrió generosamente. Mi hermana menor ha traído gloria a la familia Sen esta vez. Le restó importancia al asunto sin mencionar cómo le había robado su atención. Su actitud de priorizar el bien común solo atrajo más admiración, mientras todos la criticaban por ser humillada por la hija de una concubina. Antes de salir del gran salón, no escapé ni una sola palabra. Bajé la cabeza fingiendo estar borracho mientras las comisuras de mis labios se curvaban en una mueca burlona. Si no fuera por el talento mediocre de Senanji, con un dominio superficial del Lin, el ajedrez, la caligrafía y la pintura, ¿cómo habría sido posible que yo, hija de una concubina, exhibiera mis habilidades ante todos? La única razón por la que Senanji me llevó al banquete de palacio fue porque mi padre temía que su famosa reputación de dama talentosa se desmoronara. Al permitirme actuar, quería demostrar que incluso la hija de una concubina de la familia Sen poseía tal talento. ¿Cuánto más extraordinaria, entonces, debía ser la hija legítima? Pero lamentablemente superé las expectativas. Mi actuación fue demasiado deslumbrante. El príncipe heredero me elogió abiertamente, llenándome de elogios. Senanji anhelaba convertirse en la mujer más exaltada bajo el cielo. Hacia el príncipe heredero, su determinación era absoluta, debía tenerlo. Y ahora había llamado su atención. Incluso siendo hija de una concubina, el príncipe heredero jamás me aceptaría, pero no soportaba la más mínima amenaza. Por eso, decidió drogarme y destruir mi vida por completo. Pero, renacido, ¿cómo podría permitir que lo lograra? Chunyu me escoltó hasta la habitación de invitados más remota, arrojándome bruscamente sobre la cama con una maldición. ¿Cuánto vales? ¿Crees que mereces que me traigan aquí? Fingí debilidad, tumbado en la cama gimiendo. Al ver esto, Chunyu cerró la puerta de golpe. Tras esperar un rato, me acerqué sigilosamente a la puerta, escuchando cómo sus pasos se alejaban. Empujé la puerta, estaba cerrada con llave igual que en mi vida pasada. Un ligero aroma flotaba en el aire. Tras un breve rato dentro, la cabeza me daba vueltas. La crueldad de Senanji era evidente,
le había ordenado a Chunyu que cerrara la puerta con llave e incluso había encendido incienso con humo afrodisíaco. Todo estaba preparado meticulosamente para asegurarme la ruina de esa noche. Pero esta vez no caería en su trampa. Abrí la ventana con facilidad y salí a hurtadillas. Luego, en silencio, volví a la casa, ocultándome en las sombras junto a la puerta, esperando a que Chunyu regresara con el mendigo. Poco después llegó Chunyu, arrastrando a un mendigo asqueroso. Antes de abrir la puerta, le lanzó una ristra de monedas, con los ojos llenos de desdén mientras se tapaba la nariz. Haz exactamente lo que te dije. Más tarde, si alguien viene, simplemente jura que es tu amada, que ambos están profundamente unidos. Si lo logras, será tuya. Aunque ya había pasado por esto una vez, ver de nuevo el rostro aterrador del mendigo me dio escalofríos y me estremeció el corazón. Era un bruto obsesivo. En mi vida anterior, por ignorarlo, me torturaba con carbón encendido. El solo recuerdo me dolía el cuerpo en silencio. Para cuando recuperé el sentido, Chunyu ya había abierto la puerta, empujándolo adentro. Con la agilidad que había adquirido durante años de baile, aproveché el momento perfecto, le arrebaté la llave de la mano a Chunyu y la empujé con fuerza hacia la habitación. Se tambaleó, demasiado sorprendida para reaccionar. Antes de que pudiera verme la cara con claridad, cerré la puerta de golpe y la cerré con llave desde afuera. Se desató un caos de golpes, puños y pies golpeando los paneles. Pronto Chunyu se dio cuenta de lo que había sucedido. Su voz resonó gritándole al mendigo que no se acercara y rogándome frenéticamente que abriera la puerta. Pero en mi vida pasada, le había rogado de la misma manera. Le había pedido clemencia. Ella nunca vaciló. Cuando el escándalo llegó a oídos de mi padre, me casó inmediatamente con el mendigo, expulsándome de la casa. Chunyu incluso me saqueó todo lo que poseía, sin perdonar ni siquiera los recuerdos de mi madre. Fue solo antes de mi muerte que supe la verdad, el plan para drogarme había sido suyo desde el principio. Tan cruel, ¿cómo podría perdonarla? El incienso que Senanji había conseguido era de una potencia terrible. En poco tiempo Chunyu se sintió abrumada y ahogada, sonidos vergonzosos llenaron la cámara. Esperé hasta que llegó el momento oportuno y abrí el candado, permitiendo que Senanji entrara y presenciara la sórdida escena con sus propios ojos. Pero no me detuve. En cambio, me dirigí al jardín. El pabellón sobre el lago estaba vacío. Me senté dentro, descansando en silencio. Poco después, una figura alta entró en el pabellón. Cuando vi claramente su rostro, fingí alarma y me apresuré a hacer una reverencia. El príncipe heredero. Sí, sabía que vendría. Esperé aquí deliberadamente. Fue por las vagas palabras de Senanji en mi vida pasada, dichas para distraerme mientras me prendía fuego para matarme, que supe la verdad. Después de beber, el príncipe heredero solía descansar en este mismo pabellón en medio del lago. Una ligera brisa me aflojó el pelo de la sien. Por el reciente esfuerzo mis mejillas aún ardían ligeramente rojas, lo que me daba un aire extrañamente atractivo. Cuando mi mirada se cruzó con la del príncipe heredero Uiyu, un destello de asombro brilló en sus ojos. Extendió la mano para calmarme, llamándome con voz suave, preguntándome por qué estaba allí. Con suavidad respondí, había bebido demasiado vino antes, así que me fui a descansar a una habitación. Pero el aire era sofocante, así que vine a respirar. Tras una pausa añadí, ya he descansado bastante. No debería molestar más a su Alteza. Uiyu respondió, no es ninguna molestia. Aunque es otoño y no hay lotos, el lago aún conserva su encanto. Si no te importa, quédate conmigo un rato y disfruta de la vista. Con palabras tan duras, ¿cómo podría negarme? Sus guardias vigilaban afuera, mientras yo permanecía dentro con Uiyu, conversando distendidamente. De repente antorchas ardieron en la orilla del lago y los gritos se dispersaron en la noche. Uiyu ordenó de inmediato a sus guardias que investigaran. Pero antes de que pudieran regresar, se oyeron voces débiles a través del agua llamando a la joven de la familia Sen. Fingí alarma, insistiendo en ir a echar un vistazo. Como era de esperar, Uiyu picó el anzuelo. La mansión es un caos, hay demasiadas miradas. Iré contigo. Juntos nos apresuramos hacia el alboroto, llegando justo a tiempo para oír a Senanji gritar mi nombre. In Yao, ¿cómo pudiste hacer algo tan escandaloso?
Todos palidecieron. Las chicas nobles cercanas a Senanji se burlaron rápidamente. Desvergonzado. Acostarse con un hombre durante el banquete de mediados de otoño. Vergonzoso. Una conducta tan sucia merece ser ahogada en la porquería. Angie, nunca debiste haberla consentido al traerla aquí. Ahora mancha el nombre Sin, un siglo de honor arruinado por la hija de una concubina. En mi vida pasada, unas pocas palabras como estas sellaron mi destino. Intenté explicar que me habían tendido una trampa, pero a nadie le importó. Solo querían mi muerte e incluso pisoteando mi sangre para exaltar la supuesta bondad de Senanji. Las lágrimas brotaron de los ojos de Senanji con voz triste. In-Yao, no debiste haber hecho esto. Esta vez ni siquiera yo puedo salvarte. Entonces las criadas sacaron 2 figuras de la cama. El hedor del mendigo era tan nauseabundo que todos voltearon la cabeza con asco. Senanji meneó la cabeza con dolor y decepción. ¿Cómo pudiste caer tan bajo? De haberlo sabido jamás me habría ablandado para permitirte aparecer ante distinguidos invitados. Antes de terminar sus palabras, Chunyu se desplomó en el suelo, sobresaltada. Se arrastró hacia adelante agarrando el dobladillo de Senanji y sollozando. Mi señora, por favor, sálvame. No quiero morir, soy inocente. Aterrorizada por los rumores de ahogarse en una jaula de cerdos, Chunyu solo pudo suplicar presa del pánico. Mi señora, hice todo lo que me ordenó. Traje a la tercera joven aquí y encontré a un mendigo, pero ese desgraciado me encerró. Sus palabras me señalaron claramente como la supuesta tercera joven. El rostro de Senanji se endureció. Aproveché el momento para hablar. Chunyu, no te guardo rencor. ¿Por qué me harías daño? Entonces, dejando que mis ojos se enrojecieran, obligué a mi voz a temblar como si contuviera las lágrimas. Mi hermana te pidió que me acompañaras a la habitación de invitados. Sin embargo, una vez allí, me abandonaste. Sintiéndome sofocada, fui al pabellón a tomar aire y me encontré con el príncipe heredero. Él puede dar fe de ello. Todo lo que dije era cierto, solo omití ciertos detalles. Además, esta noche Wayu ya había elogiado mi baile con admiración, y acabábamos de hablar largo y tendido con naturalidad. En cambio, Senanji me acusó de inmediato sin pruebas, revelando su intención de incriminarme. Compararme solo me hacía parecer más lastimosa. Con una sola palabra, Wayu sin duda me protegería. Al oír esto, Wayu me sujetó con firmeza, como si sopesara algo. Permanecí tranquilo y firme. Después de un rato, se dio la vuelta y asintió. De hecho, esta joven de Sen estuvo conmigo todo el tiempo. Al oír el alboroto, corrió a acompañarme. Senanji me vio de pie junto a Wayu. El pañuelo de seda que sostenía estaba casi hecho jirones, el pánico y la desesperación la invadieron. El rostro de Chunyu se retorció de rabia, luchando contra la bruma de incienso. Intentó abalanzarse sobre mí escupiendo maldiciones. Miserable. Mientes, fuiste tú quien me hizo daño. Pero antes de que pudiera tocar mi túnica, los guardias la tiraron al suelo con facilidad. No mostré miedo. Con lágrimas aún en los ojos, le hablé directamente al corazón. ¿Tienes algún testigo que demuestre que te hice daño? Y en cuanto a lo que acabas de decir, que obedeciste las órdenes de mi hermana para traerme aquí e incluso buscaste a un mendigo, ¿qué quisiste decir con eso? Todos miraron a otro lado. Miraron a Senanji y luego bajaron la cabeza para susurrar entre ellos. El pabellón se sumió en un silencio incómodo, que incluso se oía en voz baja. Debido a la tranquilidad del lugar, Senanji escuchó cada palabra con claridad. ¿Acaso la hija de la familia Sen no es conocida por su gentileza y virtud? Aún así, permite que su criada haga tal cosa. Usaron esto para destruir la reputación de la hija de la concubina. Si lo logran, toda la casa quedará en desgracia. ¿Quién querría casarse con ellos después de esto? Crueldad inconmensurablemente. Ja, ja, ja. Quizás porque el baile de In-Yao esta noche fue tan brillante, se puso celosa. ¡Qué corazón tan venenoso! Así, la reputación que Senanji se había forjado con tanto esfuerzo empezó a resquebrajarse y tambalearse. El rostro de Senanji cambió de color antes de forzar una sonrisa. Ya no me importaba lo que dijera Chen Yu.
Dio un paso adelante y me tomó la mano fingiendo cariño fraternal. Injao, somos familia. ¿Cómo pude rebajarme a tal crueldad para hacerte daño? Nos levantamos juntas, caemos juntas. Su voz sonaba sincera, pero percibí la amenaza disimulada que se escondía tras ella. No quería desgarrarme la cara en público. Primero, si la delataba, el asunto se resolvería en casa, mi padre inevitablemente la favorecería y yo sufriría. En segundo lugar, tenía mis propios planes, despojar a Senanji de todo, dejar que probara lo que es tener un tendón cortado y no volver a bailar, perderlo todo en su mejor momento. Hoy era solo el primer plato de lo que le tenía preparado. Así que le seguí el juego. Hermana, claro que jamás harías algo así. Senanji despreció de inmediato a Chenyu, la criada en quien una vez confió plenamente. Chenyu, te he tratado mal. ¿Por qué me calumnias diciendo que te ordené hacerle daño a mi hermana menor? El rostro de Chenyu palideció cada vez más, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Las palabras de Senanji la apuñalaron como un cuchillo. Siempre has sido una ladrona de poca monta, dijo Senanji con la voz quebrada por el dolor. Volví la vista porque pensé que eras leal. Y ahora, en un momento tan crítico, dividirías tu afecto fraternal y cometerías este acto inmundo con una mendiga. Hizo una pausa, con los ojos cerrados y el tono cansado. Si te hubieras confesado antes, podría perdonarte la vida. Pero nunca, jamás debes difamarnos a mí ni a Injao. Con esa sentencia, el destino de Chenyu quedó sellado. Cuando los guardias la detuvieron, ella seguía gritando que era inocente, que solo había obedecido las órdenes de Senanji y que el plan la había traicionado. Nadie le creyó. En cuanto al mendigo, tras irrumpir en el banquete y cometer este acto obsceno, fue arrastrado y golpeado hasta la muerte. Al terminar el banquete en el palacio, la gente seguía chismorreando sobre el escándalo. Aunque había protestado confiando en que Senanji no me haría daño, que Chenyu y yo no nos guardábamos rencor, todos aquí tenían la astucia de un zorro, sabían exactamente lo que estaba en juego. Se callaron, solo para salvar la reputación de la familia Sen. La imagen de virtud y gentileza que Senanji había cultivado ahora mostraba sus primeras grietas. Le había quitado a su única doncella leal, y seguramente sentiría vergüenza y furia. Pero, dado que se había comportado como una hermana devota delante de todos, ¿cómo podía desatar su ira públicamente? Solo pudo lanzarme una mirada de odio al subir al carruaje. Fingí temblar de miedo, pero por dentro me llenaba de júbilo. Mientras me preparaba para subir al carruaje, Wu se acercó. Al pasar junto a mí sonrió levemente y murmuró: «Qué valiente de verdad, dejarla sola contigo para que hicieras ese espectáculo». Mi paso vaciló. Para cuando me recuperé, ya se había marchado. Dijo lo justo, ni más ni menos. Al fin y al cabo, me esperaba una batalla aún mayor en casa. Efectivamente, al entrar en el recibidor, una taza de té me dio de lleno en la cara. Me incliné ligeramente hacia un lado y la taza se hizo añicos a mis pies. El té caliente me salpicó la mano, dejándome una quemadura roja. Senanji tenía los ojos húmedos de lágrimas, mi padre dio un puñetazo en la mesa. «Miserable. ¿Ves lo que has hecho? El honor de la casa Sen está casi arruinado por tu culpa». Caí de rodillas con un golpe sordo. Mi hija sabe lo que ha hecho. Les ruego a mi padre y a mi hermana que me castiguen. Asumí mi culpa con demasiada facilidad, la velocidad los dejó a todos momentáneamente desconcertados. Las lágrimas de Senanji aún corrían por sus mejillas, sus labios temblaban, como si hubiera olvidado qué decir. Mi padre se quedó sin palabras por un momento y luego ladró. «Así que conoces la culpa. Entonces dime, ¿cuál es exactamente tu error?» Arrodillándome hasta el suelo, respondí con sinceridad. Tu hija no debería haberle robado la atención a su hermana mayor en el banquete de esta noche. Querían regañarme por exponer el plan de Senanji ante la multitud, culparme de la humillación de la familia Sen. Pero deliberadamente desvié el tema. Antes de que pudieran responder, continué rápidamente. Sin embargo, su hija está dispuesta a expiar sus faltas con mérito. Hablé rápidamente sin darles tiempo a pensar. El baile que interpreté esta noche se ganó los mayores elogios del príncipe heredero. Es evidente que disfruta de este arte. Para expiar mi culpa, que el baile de mi hermana mayor supere al mío 10 veces.
Con el tiempo, cuando se case con un miembro del Palacio Oriental, su habilidad lo cautivará por completo. Entonces, sin duda, se convertirá en la mujer más querida del lugar. Esto es absolutamente posible. La gente siempre se mueve por el lucro. Había dirigido la conversación hacia el príncipe heredero y, efectivamente, la expresión de mi padre se suavizó. Incluso la atención de Senanji se vio atraída por mis palabras. Ella dio un paso adelante rápidamente, tocándome la barbilla con la punta de su zapato. ¿Eres tan segura? Todos sabían que su talento era común y corriente. Por mucho que contrataran a tantos profesores, era inútil que ahora declarara que tenía una forma de hacerlo. ¿A quién no le sorprendería? Aunque su zapato me obligó a levantar la barbilla en señal de humillación, solo la miré a los ojos con calma. Con humildad y respeto, respondí. Si fracaso, lo pagaré con mi vida. Mis palabras sonaron firmes, incluso arriesgando mi propia vida. Padre y Senanji decidieron darme una oportunidad. Presenté una receta. Mi madre fue bailarina. En su juventud, no tenía ningún don ni comprensión del arte. Más tarde conoció a un taoísta errante. Por bondad le dio de comer y él le dejó esta receta: bañarse en las hierbas durante 7 días, y el cuerpo se volvería ligero como una golondrina. Desde entonces, pudo mantenerse firme en los teatros de música. Al mencionar los salones de música, Senanji frunció el ceño con desdén. Despreciaba los orígenes de mi madre, pero no podía negar que fue precisamente su porte etéreo lo que atrajo la atención de mi padre, asegurándose así su lugar en la casa Sen. Al final, Senanji aceptó la receta de mi mano. La hija de una concubina debe tener sus propios métodos para sobrevivir. Le ofrecí este remedio a cambio de mi vida, era natural que lo aceptara. Aun con sospechas, lo envió a los médicos para que lo verificaran. Pero no me preocupé. Aunque la historia de su origen era falsa, su efecto era real. En mi vida pasada, había salvado a una hechicera, y esta fue la receta que me dio en agradecimiento. Su advertencia fue clara: no dejarlas en remojo más de 3 días. Después las piernas empezarían a marchitarse. Cuanto más se bailara, más rápido se descompondrían. Su habilidad era profunda. Por muchos médicos que Senanji consultara, ninguno encontraba un defecto en la fórmula. Por eso me creyó plenamente. Se bañó en hierbas durante 7 días seguidos. Y después, cuando Senanji regresó a la práctica de danza, sintió que su cuerpo era tan ligero como una golondrina. Movimientos que antes no había logrado dominar, por mucho que lo intentara, ahora se le daban con facilidad, incluso en un solo intento. Cuanto más falta algo, más lo anhela la gente. Senanji nunca en su vida había poseído un talento digno de presumir. Ahora, de repente, lo tenía en sus manos. ¿Cómo no iba a estar extasiada, casi loca de alegría? Practicó con diligencia. Al final, su baile realmente superó al mío por 10. 2 meses después, en el banquete de palacio, su actuación conmocionó a la corte. El emperador y la emperatriz la elogiaron efusivamente y de inmediato le concedieron matrimonio. Se le concedió el título de consorte secundaria del príncipe heredero. La expresión de Wei Yu no reflejaba alegría ni tristeza. Solo al notar mi mirada, me dirigió una leve sonrisa. Fingí no ver, agaché la cabeza para concentrarme en mi comida. Aunque el título de Senanji era solo de consorte secundaria, el Palacio Oriental aún no había designado una consorte principal. Una vez que entrara, su posición sería solo superada por encima de todas las demás. El poder que tanto anhelaba estaba ahora a su alcance y su júbilo era desbordante. Por ello, su arrogancia creció. Reprimió sin freno a las concubinas de la casa. Y yo era a quien más señalaba. A menudo me ordenaba tareas menores, aprovechando cualquier oportunidad para criticarme. Yo aguantaba en silencio sin protestar. La noche antes de su boda, me llamó a su habitación. Antes de que pudiera hablar, me abofeteó con una sonrisa cruel curvando sus labios carmesíes. ¡Qué receta tan fina! Y te atreviste a ocultarla. Me dejaste sufrir durante años sin talento, obligada en cada encuentro poético a memorizar versos ajenos. ¡Asqueroso! Entonces me ofreció una copa de vino. Mañana seré consorte del príncipe heredero. Sin embargo, tú, hija de una concubina intrigante, conoces mi secreto.
que una vez no supe bailar. Fuiste tú quien me dio el remedio que me hizo parecer talentosa. Si esta verdad saliera a la luz, ¿qué sería de mi reputación? Un destello de veneno brilló en sus ojos. Solo los muertos pueden guardar secretos. Me puso la copa en la mano y se dirigió al centro de la habitación, girando en un baile sin dedicarme otra mirada. Desde que aprendió a bailar, daba vueltas cada vez que la alegría la asaltaba. Esta noche, planeando matarme, bailaba aún más alegre. Sus mangas barrían el suelo mientras giraba, cada palabra que salía de su boca afilada como una cuchilla. Esa noche llamaste la atención del príncipe heredero, y lo dejé pasar. Bebe este vino y te dejaré sano. Esa es la última misericordia que recibirás de mí. Mi reflejo tembló en la superficie cristalina del vino, mis labios se curvaron en una leve sonrisa. Se oyó un golpe sordo. Senanji se desplomó incapaz de levantarse. La sorpresa le contorsionó el rostro, la incredulidad dio paso al horror al darse cuenta de que por mucho que se resistiera, sus piernas no le obedecían. Supo entonces que el príncipe heredero jamás mojaría a una lisiada. El pensamiento la hizo gritar desesperadamente. Nuestros padres entraron corriendo, mientras yo fingía alarma y confusión. No sé por qué mi hermana mayor de repente no puede ponerse de pie. El médico la examinó y su rostro se ensombreció. Sus piernas están necróticas, nunca volverá a levantarse. Ante eso Senanji enloqueció y le lanzó una teca. La porcelana se hizo añicos contra su frente y la sangre le corrió por la cara. No lo creo. Gracioso, vete. Padre y madre no pudieron aceptar la verdad. Llamaron a un médico tras otro, pero ninguno pudo curar sus piernas destrozadas. Cuando el último médico se fue, los ojos de Senanji ardían de un rojo sangre. Me miró con furia, fiera, arrastrándose hacia mí para alzar la mano contra mí. Desgraciada. Me hiciste esto. Me incliné ligeramente hacia un lado, evitando su golpe. Seguramente la receta que me diste estaba defectuosa. Como siempre, bajé la cabeza con recato y en voz baja. ¿Acaso no hiciste que la receta fuera revisada por innumerables médicos antes de usarla? Ahora que ha pasado esto, ¿cómo puedes culparme? Senanji se quedó paralizada. Me volví hacia mi padre y mi madre con aire avergonzado y les dije, mañana es la boda de mi hermana mayor con el príncipe heredero, y aún así está en este estado. El rostro de mi padre se ensombreció, mi madre apretó el pañuelo, perdida. El matrimonio había sido arreglado, si fracasaba, si la novia se encontraba indispuesta, sería una vergüenza para la familia imperial ante la corte y la plebeya. Cuando Senanji se comprometió por primera vez, nuestra casa fue el centro de atención de la corte. Ahora, con esta calamidad, fuerzas hostiles podrían aprovecharse de ella para aplastar a nuestro clan. En ese momento de confusión y miradas hambrientas que deseaban destrozarnos, me arrodillé lentamente y dije, tengo un plan. Si me lo permites, estoy dispuesto a tomar el lugar de mi hermana mayor y casarme en su lugar. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par, sorprendido. Eso es engañar a la familia imperial, semejante crimen merece la pena de muerte. Respondí con calma, sin prisas. El banquete se celebró hace mucho tiempo, y puede que el emperador y la emperatriz no recuerden con precisión el rostro de sus invitados. Además, mi hermana mayor y yo nos parecemos. Si nuestra familia insiste en que ella es Senanji, entonces será Senanji. En cuanto al príncipe heredero, bajé la cabeza ligeramente, sonriendo con modestia. Esa noche de mediados de otoño, el príncipe heredero y yo pasamos momentos íntimos juntos. La razón por la que no expuso el escándalo de la familia Sen fue torpe, pero creo que Wiyu y Senanji eran desconocidos, no había afecto entre ellos. Además, el papel de una consorte secundaria depende en gran medida de la influencia de su familia natal. Mientras la casa Sen apoye al príncipe heredero, quien entre al Palacio Oriental como consorte secundaria importa poco. Padre, con experiencia en el mundo oficial, comprendió la lógica. Se arriesgue o no a la decapitación, en cualquier caso, la familia Sen corre peligro. Casar a una inválida para que se una al Palacio Oriental sería un delito capital, y sustituirla por otra hija es igualmente traición. Sin embargo, si el príncipe heredero no incide en el asunto, la familia Sen saldrá ilesa. Mejor arriesgarse. Finalmente su padre asintió.
Por mucho que Senanji se resistiera y protestara, su voz ya no tenía peso. Ante sus ojos la despojé de todo ápice de orgullo que alguna vez albergó, la empujé desde las alturas ardientes hacia un abismo sombrío, arruinando su cuerpo y su reputación. Después de que padre y madre se fueran, coloqué lentamente ante Senanji la copa envenenada que ella misma había preparado. Mis labios se curvaron levemente al usar sus propias palabras contra ella. Bebe esta copa. Mantendré tu cuerpo intacto, esa es la última misericordia que te concedo. Senanji siempre había sido insoportablemente orgullosa, nacida para sobresalir entre los demás en su propia estima. Se consideraba noble, las hijas de concubinas como yo solo éramos aptas para llevarle los zapatos. Ahora yo le había arrebatado su identidad, su futuro estatus y su poder. Había caído al nivel de una lisiada, menos que una mendiga en la calle. ¿Cómo no iba a enfurecerse? Esa noche bebió la copa envenenada. Por suerte para ella, su madre había estado observando cada movimiento y de inmediato detectó la intención de Senanji de morir. El médico aún no se había ido, así que Senanji fue rescatada de la muerte esa noche. Sentí una pequeña punzada de arrepentimiento, pero rápidamente me recordé que dejar que Senanji viviera peor que la muerte, obligarla a verme superarla en todo, sería el peor castigo. A la mañana siguiente me casé en el Palacio del Este como consorte secundaria sin mayores dificultades. Cuando Wiyu levantó el velo nupcial, no se vio ninguna sorpresa en su rostro. La luz de las velas se reflejaba en sus rasgos, suavizando su dulzura, pero su mirada permanecía penetrante. La señorita Sen es realmente inteligente, dijo. Antes de que pudiera responder, Wiyu recitó con calma cada acusación contra mí. Desde el banquete de mediados de otoño planeaste manchar la reputación de la criada cercana a la hermana mayor, arruinaste su prestigio y la involucraste en el plan sin que ella lo supiera. Incluso trajiste esa receta de la frontera para la hermana mayor. Me sorprendiste cuando trajiste un remedio de la frontera para ella. Hizo una pausa y de repente me agarró la barbilla, obligándome a mirarlo. Tengo curiosidad, ¿cómo podría la hija de una concubina que nunca sale de los aposentos interiores poseer semejante receta? Ahora que sustituyes a la hermana mayor y entras en el Palacio Oriental para casarte con ella, ¿qué tramas exactamente? Se rumoreaba que el príncipe heredero Wiyu era gentil y refinado. Pero su madre había fallecido hacía mucho tiempo, y la familia natal de la emperatriz era poderosa. Si Wiyu fuera realmente como lo pintaban los rumores, una simple figura apacible, ¿cómo podría mantenerse firme en el puesto de príncipe heredero? Si no podía ofrecerle una explicación satisfactoria ahora, temía caer de cabeza de inmediato. Sostuve su mirada con calma y sin responder, le pregunté, si Su Alteza estuviera en mi lugar, calumniado, arruinado, pisoteado por otros, ¿qué haría? Wiyu no dio una respuesta directa, y yo no la necesitaba. Continué despacio. Ya sabes lo que elegí. En cuanto a ese remedio, si te digo que me vino en un sueño, que desperté con la receta en la mente, ¿lo creerías? La falsedad no logró engañar a Wiyu. Pero si afirmaba abiertamente que había renacido, le sería aún más difícil aceptarlo. Mejor disfrazar la verdad como un sueño. Así que le conté los sucesos de mi vida pasada como una visión onírica. Finalmente respondí a su última pregunta. Lo único que busco es que los malvados sufran castigo, que vivan cada día en el tormento, que supliquen la vida y que se les niegue incluso la muerte. Wiyu dejó escapar una risa débil, inescrutable. Entonces dijo, señora Xinyan, su historia es ciertamente interesante. Pero hizo una pausa y luego enfatizó, si como usted dice en 5 días el emperador realmente envía al 9º príncipe a ayudar a los refugiados en Jingzhou, entonces le creeré de una vez. Respiré hondo. Parecía que mi vida estaría a salvo por ahora. Las grandes corrientes del destino no se doblegaron a mi regreso. 5 días después el emperador envió al 9º príncipe a ayudar a los refugiados en Jingzhou. Crucé el umbral sano y salvo y ocupé mi lugar como consorte. La ayuda en caso de desastre puede ser ardua, pero genera favoritismo público. El hecho de que el emperador enviara al 9º príncipe ahora indicaba claramente su intención de apoyarlo. Esta no fue una buena noticia para Wiyu, pero no mostró ninguna preocupación visible. De visita en casa, me reencontré con Xinyan. Ya no mostraba el odio furioso que una vez quiso destrozarme. En cambio, sonrió con un rizo venenoso.
Así que arrebatas el asiento de consorte, ¿y luego qué? Aunque un gorrión vuele a una rama alta, no se convertirá en un fénix, solo caerá y se aplastará en el fango. Para los forasteros sonó a despotricación, pero escuché atentamente. En mi vida pasada, sobrevivir entre las trampas del Palacio Oriental significaba que el oponente nunca era un simple ingenuo. Poco después, llegó la noticia de la residencia sin de la muerte de Senanji. En ese momento estaba jugando al ajedrez con Wiyu, y por descuido, cometí un error y perdí toda la partida. Wiyu dejó el tablero limpio y dijo con indiferencia: hoy el noveno príncipe ha acogido a otro miembro de su familia. El mes pasado, el noveno príncipe había acogido a la hija de un mariscal, y su influencia estaba en aumento. El clan materno de Wiyu había menguado, comparado con el noveno príncipe parecía decaer. La ambición del noveno príncipe se encendió, sus esfuerzos de socorro se habían ganado el favor popular, convirtiéndolo en un rival formidable para Wiyu. Ahora, con la muerte de Senanji, Wiyu mencionó que el noveno príncipe había dado la bienvenida a alguien nuevo a su casa. Desde entonces fue obvio, sin necesidad de decirlo, que el recién llegado debía ser Senanji. Wiyu no entendía por qué el noveno príncipe prefería a una mujer lisiada, así que me preguntó si sabía si Senanji tenía alguna carta oculta. Por más que le di vueltas, no encontré nada. Después de todo, yo había planeado la caída de Senanji, y ella me odiaba a muerte. Ahora que se había aliado con el noveno príncipe, era evidente que ni Wiyu ni yo estábamos a salvo. En ese momento Wiyu y yo estábamos en la misma situación. Si fingía inteligencia y afirmaba tener conocimiento, ambos podríamos perder la cabeza. Como en la partida de ajedrez de hace un momento, un movimiento en falso podría arruinarlo todo. Negué con la cabeza con sinceridad, no sabía qué trucos aún guardaba. Entonces, al recordarlo, repetí las palabras que Senanji me había dicho una vez cuando regresé a casa a visitar a mis padres. Hay cosas que desde lo alto de una montaña no se ven con claridad, a veces un extraño puede percibir lo que los de adentro pasan por alto. Wiyu reflexionó un momento y luego sonrió suavemente. Quizás tu hermana mayor sea como tú, una vez conmovida por un sueño encontró la fuerza para luchar. Las palabras de Wiyu me impactaron como un rayo. ¿Podría haber renacido también Senanji? De ser así, mi ventaja se había esfumado. Pero ya la había aplastado contra el barro una vez, podía hacerlo una segunda, una tercera. Me tranquilicé rápidamente. Por muy profundas que fueran sus maquinaciones, Senanji se dejaba provocar fácilmente. De no ser así, en mi vida pasada no habría desatado su furia y su furia solo porque yo, la hija de la concubina, me había convertido en la esposa del general gracias al mendigo al que una vez me entregó, y luego intentó matarme. En aquel entonces sobreviví al tormento interminable de ese mendigo, cada día inventaba nuevas formas de hacerme daño. La resistencia había sido mi único escudo, la paciencia cuidadosa mi única arma. Con paciencia ahora podía incitar a Senanji a patalear con rabia. La idea surgió rápidamente. Pedí permiso a Wiyu para ofrecer un banquete, bajo el título de princesa heredera, para agasajar a las hijas de las casas nobles. En mi vida pasada, su palacio oriental había reunido a muchas nobles, todas ellas intrigantes y despiadadas, obligando a Senanji a acobardarse. En esta vida, el palacio oriental solo me albergaba a mí. Al ofrecer un banquete digno de princesas herederas, mientras Senanji se escondía a la sombra del noveno príncipe incapaz de aparecer en público, el contraste sería insoportable. No creía que pudiera mantener la calma. En cuanto se le escapaba, yo vislumbraba su carta oculta. Wiyu lo pensó brevemente, luego sonrió y asintió. El día del banquete, las hijas de las grandes casas me ofrecieron té con la mayor deferencia. Algunos incluso me rogaron que susurrara al oído del príncipe heredero para que los dejara entrar al palacio oriental. A mitad de camino, la consorte del noveno príncipe llegó tarde, junto a ella, una mujer con velo en silla de ruedas. El poder del noveno príncipe era inmenso ahora, la tardanza de su consorte era un insulto deliberado, destinado a eclipsarme y a bofetear al palacio oriental. Solo sonreí levemente serena, instruyendo a las doncellas para que les dieran la bienvenida y les prepararan los asientos. Cada gesto mío transmitía la serenidad de una princesa heredera de un palacio oriental. Cuando las nobles hijas se agruparon a mi alrededor, con sonrisas entusiastas y palabras melosas, la mujer con velo en la silla de ruedas se quedó paralizada por un instante. Su movimiento se endureció.
Ese instante me bastó para saber que era Senanji. No me atreví a mirarla fijamente para no despertar sus sospechas. Así que actué con naturalidad, charlando afectuosamente con las demás damas, integrándome a la perfección en la alegría. Al terminar el banquete, Senanji no había hecho nada inusual. Pero a medianoche los espías de Wayu en la mansión del noveno príncipe informaron que al regresar, Senanji rompió jarrones y tazas de té en un ataque de furia. De repente se quedó en silencio y partió sola hacia la montaña tras la finca. Parecía que la carta del triunfo del noveno príncipe y Senanji residía en esa montaña. Sin embargo, sus guardias eran demasiado estrictos y los espías de Wayu no podían acercarse. Wayu no se impacientó. Solo les ordenó que vigilaran de cerca. Senanji permaneció en la montaña más de 10 días. Al descender, su figura estaba demacrada, su cuerpo agotado. Ese mismo día, el noveno príncipe entró en secreto en el palacio. Tras visitar a la emperatriz, la situación se aclaró. Por fin, Wayu y yo descubrimos la paz por la que Senanji había apostado. Por mucho que el noveno príncipe y la emperatriz conspiraran, nunca imaginaron que uno de sus asistentes de mayor confianza era, de hecho, el espía de Wayu. La ex emperatriz, madre de Wayu, siempre había sido frágil. Tras su nacimiento, su salud se deterioró aún más. Ella y el emperador habían sido compañeros de infancia, con un vínculo profundo. Al nacer Wayu, el emperador lo nombró inmediatamente príncipe heredero. Pero la emperatriz lo sabía bien, el afecto se desvanece y los corazones cambian. Aunque el emperador la amaba entonces y apreciaba profundamente a su hijo, ¿qué pasaría cuando ella ya no estuviera? El harén estaba lleno de bellezas. Tarde o temprano, la olvidaría y prodigará favores a otra. Y entonces, ¿qué sería de la posición de su hijo como príncipe heredero? ¿Perduraría? Así la emperatriz, con una visión acerba, trazó sus planes, colocando ojos y oídos de confianza entre las concubinas del palacio interior. Prestaba especial atención a las consortes que se le parecían en apariencia y temperamento. Efectivamente, todo se desarrolló tal como lo predijo. Poco después de su muerte, el emperador se ganó el favor de una talentosa belleza que se parecía a la ex emperatriz. Esa mujer ascendió más tarde a la nueva emperatriz. Así, la red que la ex emperatriz había tendido, sus confidentes de confianza en el harén, surtió efecto, convirtiéndose en una de las cartas ocultas de Wayu. Al día siguiente el palacio bullía de noticias. Alguien había oído al noveno príncipe mencionar el azufre y el salitre. Al oír eso me sobresalté y no pude evitar una sonrisa amarga. Ahora por fin entendía por qué Senanji se sentía tan segura de sí misma. Porque Senanji también era una desconocida en el tiempo. En mi vida pasada, mientras me arrastraban al campamento militar para servir a ese mendigo, conocí a una mujer de otra época. Hablaba a menudo de guerra y paz. Nos hicimos amigas. Al enterarse de mi situación, maldijo el corrupto orden feudal y juró que quienes usaban la castidad para avergonzar a otros merecían la muerte. No soportaba verme sufrir bajo el yugo de aquel mendigo y me había ayudado a huir muchas veces, solo para que siempre me capturaran. Finalmente el mendigo descubrió nuestros encuentros. Aunque negué cualquier traición, él insistió en que ella me había incitado a escapar. Nos golpeó a ambos casi hasta la muerte. Por suerte ella sabía algo de medicina y ambos sobrevivimos. Con los dientes apretados y la mirada feroz, una vez gruñó: si pudiera fabricar explosivos, volaría a esta escoria en pedazos. En ese momento sentí curiosidad y pregunté: ¿qué explosivo es ese del que hablas? Me explicó a grandes rasgos: un compuesto de azufre, salitre y carbón. Si lo mezclas correctamente, detonará matando al instante. Sufrimos muchas penurias en el campamento, pero como ella podía sanar, su vida era un poco más fácil que la mía. Más tarde, cuando esa mendiga alcanzó un gran mérito y fue llamada a la capital, quise llevarla conmigo, pero se negó. Dijo que 20 años viviendo en medio del conflicto la habían vuelto incapaz de soportar la guerra, pero no podía darle la espalda a los heridos, quería quedarse en el campamento para salvar a los soldados. No podía comprender entonces por qué dos mujeres tomaban caminos tan distintos. Algunas se aferraban a la integridad y la compasión, mientras que otras usaban las cadenas y la vergüenza para impulsar su clase al poder, apuñalando a las de su propia especie para ascender. Tras tranquilizarme, le conté a Wayu sobre la pólvora para que se preparara.
La salud del emperador decayó, las tormentas secretas convirtieron la corte en facciones y conspiraciones, y todos eligieron bando. Un frío día de primavera, la lámpara del emperador se consumió y se apagó. Quizás en sus últimos días recordó el antiguo vínculo con la exemperatriz, la posición de Wu Yu como príncipe heredero se mantuvo inquebrantable. Pero la ambición del noveno príncipe ya no pudo contenerse. El mismo día que la consorte del noveno príncipe me invitó a su pequeña residencia, emprendió su plan. Tanto Wu Yu como yo sabíamos lo que significaba su invitación. Yo era la única mujer de la que Wu Yu no podía prescindir, pues a menudo había rechazado a las damas que le ofrecía la emperatriz. A los ojos de la corte mi lugar en el corazón de Wu Yu estaba asegurado. La consorte del noveno príncipe me invitó precisamente a añadir una carta más a su mano, y en el momento decisivo, a usar mi vida para chantajear a Wu Yu. Si me negaba, el noveno príncipe sospecharía y se volvería más cauteloso. Para que el plan de Wu Yu tuviera las mayores posibilidades de éxito, no podía negarme. Antes de partir, Wu Yu me asignó a uno de sus guardias secretos para que me acompañara. Había 1000 cosas en sus ojos que no podía descifrar. Al final solo pronunció una línea: esta misión es 9 partes de peligro y una de seguridad. Si logras regresar con vida, pide cualquier deseo y te lo concederé. Sonreí suavemente. Gracias, Su Alteza. La consorte del noveno príncipe era una actriz consumada, se comportó como si solo estuviéramos de visita para conversar agradablemente. Nunca se quitó la máscara, interpreté mi papel con la misma disposición que ella. Afuera de la mansión, retumbaban los cascos y se oían gritos, pero ella me sirvió la comida con calma, como si nada. Una criada entró corriendo y le susurró unas palabras al oído, su expresión cambió al instante. Dejé lentamente los palillos y sonreí levemente, el plan de Wu Yu ya había dado sus frutos. Conmigo dentro de la casa del noveno príncipe, perdió la cautela y puso en marcha su plan. Había colocado explosivos donde creía que pasaría el ejército de Wu Yu. Pero Wu Yu se había anticipado al complot. El ejército entró en el palacio por otra ruta. Wu Yu había matado 2 pájaros de un tiro, incluso enterró cargas explosivas a lo largo del camino que tomarían los soldados del noveno príncipe. El noveno príncipe jamás imaginó que Wu Yu pudiera poseer su propia bomba secreta. Le advertí a Wu Yu sobre la pólvora, él consiguió los ingredientes y encargó a artesanos que probaran las proporciones. Naturalmente lograron producir explosivos. Senanji confió en este explosivo como su baza para negociar con el noveno príncipe. Por supuesto, se guardó la fórmula para sí misma y experimentó lentamente. Nadie esperaba que Wu Yu fabricara explosivos tan rápido. Antes de que el noveno príncipe pudiera siquiera poner en marcha sus fuerzas, su plan se hizo añicos. Su plan se desmoronó en un instante. Había enviado hombres para capturarme y usarme para coaccionar a Wu Yu. La consorte del noveno príncipe actuó con decisión, ordenó mi captura y mi entrega. Pero la guardia secreta de Wu Yu estaba presente, ambos bandos estaban en igualdad de condiciones por el momento. En medio del caos intenté huir, pero me abatieron y me llevaron a un pasadizo oculto. Al recobrar la consciencia, me paré frente a Senanji. Soltó una risa fría y ordenó a todos que salieran, ella misma se encargaría de mí. Una vez que la cámara secreta estuvo vacía, me miró y se rió con tanta fuerza que se le saltaron las lágrimas. Maldito seas, ¿verdad? No estás muerto. De repente hizo rodar la silla de ruedas hacia adelante y me sujetó el cuello con fuerza. Su agarre era férreo, por un instante me quedé sin aliento y no pude soltarme. Senanji presionó un dispositivo, el suelo en el centro de la cámara se abrió lentamente, revelando un profundo pozo negro. En sus profundidades se retorcían serpientes venenosas que silbaban y se enroscaban. Me arrastró hasta el borde de ese pozo, riendo como una loca, con los ojos brillantes por el placer de la venganza. Me arruinaste. Luego baja a este pozo de serpientes y serás atormentado hasta la muerte. Prueba lo que es vivir peor que la muerte. Mientras hablaba, me apretó con más fuerza e intentó arrojarme al pozo. Me quedé sin aire, el mundo se volvió borroso y flotante. El instinto me agarró y le di una patada en el vientre a Senanji. Mi bota dio en el blanco. Ella flaqueó de dolor, su agarre se debilitó por un instante. En ese instante aclaré mi mente, aproveché la oportunidad y me intercambié con ella. Entonces le di una patada contundente.
Senanji se desplomó sobre la masa de serpientes que se retorcía. Mientras se enroscaban y atacaban, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad, no podía aceptarlo antes de que llegara la muerte. Nací noble, más inteligente que ustedes, dije. Ustedes, viejos tontos, no lo vieron venir. ¿Cómo podría perder? Tú eres quien merece morir. Su grito fue interrumpido cuando las serpientes se tragaron sus gritos. El guardia secreto de Wayu me alcanzó justo a tiempo y me liberó. Solo quedaron los ecos de los gritos infructuosos de Senanji. Quienes tienden trampas a otros suelen caer en ellas. Al final, ella pereció por sus propios medios, mordida por el mismo veneno que había preparado. Wayu frustró con éxito la sublevación en palacio. El 9º príncipe y sus parientes fueron ejecutados por traición. Tras la muerte del emperador, Wayu ascendió al trono sin obstáculos. El día que subió al trono, empaqué mis pocas pertenencias y presenté una petición. Mi venganza estaba cumplida, las deudas del pasado estaban saldadas. Deseaba viajar por el mundo. El camino por delante era largo y tenía una riqueza incalculable en mis manos. El fin.